Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. Tras 11 días de sufrir oleadas de bombardeos israelíes, la Franja de Gaza vive una calma expectante a partir de la entrada en vigor del cese al fuego decretado por el gobierno israelí bajo una fuerte presión internacional. Y es que la más reciente escalada de enfrentamientos entre Israel y Palestina abrió un nuevo capítulo de tensión, violencia y muerte. En el programa de hoy profundizaremos en la raíz de ese conflicto y en las motivaciones que conllevaron a la crisis actual. A cargo del análisis, como es habitual, estará el investigador Santiago Pérez, que en esta ocasión sumará al diálogo a Bassel Ismail Salem, periodista palestino, corresponsal en La Habana de la revista Al-Hadaf y miembro del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad de los Pueblos. También, más adelante, desde México, contaremos con la participación del historiador y escritor Cristóbal León Campos, con quien hablaremos sobre la solidaridad internacional con la resistencia palestina. Por el momento, iniciamos el diálogo con Santiago y su invitado. Adelante. Gracias, Adriana, gracias Bassel por estar con nosotros, gracias al historiador mexicano. Muy difícil hablar del contexto histórico del conflicto israelo-palestino, es un conflicto central de las relaciones internacionales actuales y específicamente del tema del Medio Oriente, aunque muchos lo han querido suplantar con otros temas como conflictos con Irán, etc. Ahora, evidentemente esta agudización del conflicto, estos 11 días de matanzas en Gaza, estos 11 días de intercambios de misiles por parte de Hamas, la Yihad Islamía desde Gaza contra el territorio de Israel, y repito, los bombardeos, se dan en un contexto específico, se dieron en medio del Ramadán, se dan en momentos en que entra en crisis el llamado acuerdo del siglo que en su tiempo inauguró o propagandizó la administración Trump. Pero ¿cómo tú verías los antecedentes inmediatos de este conflicto que de pronto ha generado y generó un nivel de atención internacional muy significativo? Bien, esta crisis es el detonante, mejor dicho, de esto lo que ha pasado en Jerusalén, en especial en el barrio Sheikh Jarrah de la ciudad antigua, de la parte este de Jerusalén. Esto fue el detonante. ¿De qué manera? En que el Estado de Israel, según sus leyes, según su justicia, entre comillas, estamos diciendo entre comillas porque la parte palestina, de las familias palestinas que están dentro de estos apartamentos, de estas casas, fueron amenazados para desalojarlo, incluso destruir sus casas. Se pasan ellos por dos leyes, una ley en el 1950 sobre propiedades de los ausentes, que son de los palestinos. Y segundo, por el tema de que en el 1970 otra ley que hablaba de asuntos administrativos de forma muy racial, permite a los judíos proclamar propiedades antes del 48, mientras que los israelíes lo niegan y lo rechazan. El tema principal es que nuestro pueblo, los palestinos en Jerusalén, hoy en día hay que decirlo, son más de 350,000 palestinos que viven en la parte este de Jerusalén. Son palestinos y todos defienden el derecho que esta es nuestra ciudad. La existencia de Israel es una ocupación. En base de esta ocupación, la parte palestina no reconoce estos cortes y estas leyes de ocupación. Más aún cuando el ejército israelí y las fuerzas de seguridad por miles entran a la explanada de Al-Aqsa y las confrontaciones empiezan entre la población palestina civil y la policía. Caen heridos, muertos, destrucción de casas. Esto es el detonante de esta confrontación
más bien entre las tropas ocupantes israelíes y la parte de la población palestina en Jerusalén. Claro, uno de los componentes fundamentales de este conflicto, esta breve guerra, fue Israel. Dentro de Israel se han estado moviendo desde hace unos años distintos gobiernos, distintas fuerzas, con la centralidad, por supuesto, del papel de Benjamín Netanyahu, ¿no? O Bibi, como le dicen en la política israelí. ¿Cómo tú crees que el contexto político israelí generó esta reacción tan, para muchos, desmedida del ejército israelí con el bombardeo a Gaza? Muy parecido a lo que se hizo en el 2014. Sí. Con el tema por qué Netanyahu tomó esa decisión, eso tiene que ver con que este Netanyahu, ex primer ministro, porque el día 5 de mayo, Rivlin, que es el presidente de Israel, nombra a Yair Lapid, es el líder máximo de la oposición de Netanyahu. Estamos hablando de crisis interna y de contradicciones internas. En menos de 2 años ya han pasado por 4 elecciones y nunca fueron capaces de formar un gobierno. Y esta es la 5ª vez. Es posible, con el fracaso, sería la 5ª vez que van para elecciones. Con todo lo que es Benjamin Netanyahu, también está enfrentando la corrupción, muchos problemas internos y su fracaso en todo lo que ha hecho durante estos 2 años. Y está claro el lado palestino, que ha tenido, sobre todo a partir de la iniciativa del Acuerdo del Siglo, de la anterior administración, el impacto que causó en el lado palestino y en las fuerzas progresistas. Una de las reacciones fue el inicio de un movimiento de unidad palestina. Se había hablado incluso de la posibilidad de elecciones, sobre todo entre los 2 grandes contendientes, que es Hamas y Al-Fatah, Mahmoud Abbas, la Autoridad Nacional Palestina. ¿Cómo tú valoras el contexto también en que se da esto al interior del lado palestino y la participación de los distintos actores? La respuesta palestina de la Franja de Gaza, política y militar, fue una respuesta histórica, excepcionalmente histórica y de mucha importancia, de mucha valentía. La dirección política y militar de la resistencia palestina en la Franja de Gaza fue muy clara en que por primera vez envían mensaje claro político y con advertencias de que si Israel no cese sus agresiones contra los palestinos en Jerusalén, la resistencia responderá. Fue repetida frente a todas estas últimas agresiones, incluso que empezó casi todo el mes de Ramadán, tomando en cuenta el último viernes de Ramadán, los últimos días de Ramadán, fueron muy brutal estos actos de agresión y de racismo y de muchas hostilidades contra nuestro pueblo. La respuesta de la Franja de Gaza fue clara en que si en un día y una hora no cesen, nosotros respondemos. Y así fue, por lanzar misiles y cohetes desde la Franja de Gaza a posiciones israelíes. Y fue más de 20 heridos. Es una respuesta unitaria, muy fuerte, unida, palestina, de todas las fracciones de la resistencia desde la Franja de Gaza. No salió en defender a Gaza, sino salió a defender a Jerusalén. Y lo más importante en esta confrontación, que el pueblo palestino unido por todas partes en Jerusalén, desde la Franja de Gaza, en Cisjordania, en todas partes de ciudades de Cisjordania, e incluso los 1.800.000 palestinos que están dentro
de Israel. Fue una forma de sublevación popular, intifadas, confrontación por todas partes. Llegó al momento en que esta resistencia obligó desde el segundo día a que Estados Unidos enviara un enviado especial a Israel llamando a Netanyahu. Y toda la arrogancia, prepotencia militar de uno de los ejércitos más fuertes de la región, que es el ejército de Israel, no fue capaz de impedir el lanzamiento de los cohetes palestinos contra Israel. Sí, evidentemente hay factores de ambos lados, también hay factores del contexto internacional. Este es un conflicto sumamente internacionalizado, aunque claro, tiene su sede en Jerusalén Este, en los territorios israelíes, donde vive una cantidad de palestinos, en Cisjordania, en Gaza. Y vamos, si te parece, hacemos una pausa y después vemos las connotaciones internacionales de los actores que por acción u omisión tomaron parte en este conflicto. En Mundo 2020, hoy profundizamos en las causas y consecuencias de la escalada más reciente del conflicto entre Israel y Palestina. El balance, luego de una semana y media de bombardeos, refleja que más de 200 palestinos perdieron la vida, incluidos 65 niños, y hubo más de 1.700 heridos. Los ataques israelíes a la Franja de Gaza impactaron en centros de salud y edificios de medios de comunicación. Numerosas áreas quedaron bajo los escombros y se estima que hay al menos 120.000 desplazados. Por su parte, las milicias palestinas dispararon cohetes hacia Israel, provocando la muerte de unas 12 personas. Ante ese desbalance de víctimas, desde diversas naciones hubo llamados a Tel Aviv a detener los bombardeos. Pero la solidaridad con la resistencia palestina no es de ahora. El historiador y escritor Cristóbal León Campos, en su artículo El Che Guevara en la Franja de Gaza, nos cuenta sobre la visita de esa figura representativa de la Revolución Cubana a la región tantas veces agredida y desde donde resisten los palestinos. Precisamente con Cristóbal contactamos ahora para recordar ese hecho y su significado para el presente. En el marco de las últimas agresiones del gobierno sionista de Israel en contra de la población palestina, acrecentando el despojo de territorios particularmente cercanos a la Franja de Gaza, generando todavía una mayor cantidad de desplazados palestinos y con los últimos bombardeos que hemos lamentablemente podido observar en estas 2 semanas de recrudecimiento de esta violencia sionista imperialista que han dejado centenares de muertos y de heridos. Consideramos que es importante traer a la memoria algunos de los acontecimientos históricos que en torno a la heroica resistencia del pueblo palestino se han suscitado, como por ejemplo fue la visita del comandante Ernesto Che Guevara junto con una delegación cubana que el 18 de junio de 1959, apenas unos meses después del triunfo de la revolución, se presentaran justamente en la Franja de Gaza para mostrar su solidaridad y conocer de manera directa la realidad del pueblo palestino. Fue así como la delegación cubana, que había iniciado un derrotero a lo largo de los países que participaron en la histórica conferencia de Bangún para el caso de la visita de Ernesto Che Guevara, historiadores como el palestino Salman Abu Zita ha afirmado que la visita del Che a la Franja de Gaza fue un hecho histórico que marcó el inicio del carácter internacional de la causa palestina, ¿no? El mismo Che en algunos de sus escritos dejó plasmadas sus reflexiones en torno a esta histórica visita, mencionando como por ejemplo: no hay otro camino sino la resistencia y la ocupación. El derecho finalmente debe ser restituido, refiriéndose desde luego al reconocimiento total, legal y para todas las naciones
del pueblo palestino. Y creo que ese es el ejemplo que nos dejó el Che, como la delegación cubana y su internacionalismo para todos los pueblos de América Latina, para la izquierda y para los movimientos sociales revolucionarios. La solidaridad incondicional con el pueblo palestino, el apoyo a su causa, la difusión, el análisis de esa realidad y desde luego la denuncia y la exigencia del fin de la política sionista, de la política neocolonial imperialista en contra de los palestinos y el establecimiento de verdaderos acuerdos de paz en condiciones justas para los palestinos, como desde luego principalmente el reconocimiento de su territorio y la posibilidad de hacer uso de él en beneficio de su población. Creo que ese es uno de los grandes legados históricos, no solamente del Che, de la Revolución Cubana, de esta vinculación internacionalista, pero que tiene una suma vigencia para nosotros, quienes hoy en el siglo XXI pues presenciamos desafortunadamente la continuidad de este conflicto tan lamentable como es las agresiones sionistas en contra del pueblo palestino. Agradecemos al historiador y escritor Cristóbal León Campos su participación desde México en Mundo 2020. Y mientras voces de todo el planeta exigían el fin de los bombardeos a Gaza, Estados Unidos expresó su apoyo a la ofensiva de Israel al calificar los ataques como un derecho a su defensa, aunque ahora dice que tanto palestinos como israelíes merecen vivir en seguridad. ¿En qué medida influye en la línea dura hacia Palestina el apoyo de Washington a Tel Aviv, principalmente luego del gobierno de Donald Trump, que recordemos que llegó a trasladar la embajada del país norteamericano a Jerusalén? ¿Cambiará eso con la administración de Joe Biden? Sobre esa y otras aristas del conflicto entre Israel y Palestina, continúa el diálogo en Mundo 2020. Adelante, Santiago y su invitado. Gracias, Adriana. Basem, antes de caer en el tema de Estados Unidos, que yo creo que es fundamental, los distintos matices, sí quería hacer un punto, y es que con esta crisis se demostró un poder de fuego y de represalia por parte de los efectivos militares de Hamas y de la Yihad Islamía sobre el territorio israelí. Yo creo que eso es un punto importante. Ahora, la administración Biden inicialmente apoyó, como es tradicional en todas las políticas norteamericanas, sin miramientos a la reacción israelí. Incluso en 3 ocasiones lo vetaron en el Consejo de Seguridad. Pero ya después comenzó un proceso de demandas directas incluso para el cese al fuego. ¿Cómo tú valorarías las posturas norteamericanas y si hay tiempo europeas en esta coyuntura? La postura la postura de Estados Unidos con el inicio de estos ataques israelíes a la Franja de Gaza fue ignorando lo que está pasando, dándole tiempo más a Netanyahu y al ejército israelí a ir destruyendo más y romper esta resistencia palestina. Y un ejemplo concreto confirmando lo que estamos diciendo de este análisis es que Estados Unidos usa el veto 3 veces en el Consejo de Seguridad para no condenar a Israel y para no llegar a una resolución por el cese del fuego. Biden no estaba interesado en que siga esta explosión de la situación y los ataques en la Franja de Gaza contra los palestinos. Tomando en cuenta en que ellos consideran que sus intereses están por otras regiones y que querían de una manera u otra, no podemos engañarnos, no podemos dejar de engañar que todas las guerras contra la Franja de Gaza, esta es la 4ª, la 2008, 2012, 2014 y esta fueron en tiempo de administración demócrata dentro de la Casa Blanca. Lo que sucede en ese momento, es que la resistencia palestina obligó a que llegaran a un acuerdo y que Estados Unidos utilizó como intermediador principal, como Egipto, Qatar y otros en la región para llegar al cese de fuego, pero es un cese de fuego, por primera vez Israel lo pide y lo exige
no lo exige, sino unilateralmente y por primera vez ninguna parte impone condiciones al otro. Y esto lo consideramos como parte palestina, es una victoria a la resistencia palestina. Y hay otro factor importante, otro componente, que son los países árabes, los gobiernos de los países árabes, potencias importantes en el área. Y está el caso de Irán, que no es un actor directo en el conflicto, pero sí tiene un nivel de vínculos importantes con fuerzas palestinas. Quisiera que me hicieras una valoración también de este otro componente internacional. La reacción en el mundo árabe podemos analizarlo, entenderlo, dividirlo en dos partes. Una parte que tiene que ver la reacción oficial árabe, solo por declaraciones de la Liga Árabe o algunos de estos países árabes tradicionales, regímenes oficiales, incluyendo los 4 países que en pocos meses atrás, en el marco del acuerdo del siglo, mal llamado acuerdo del siglo de Trump, fueron normalizando la relación, iniciando relaciones, reconociendo el Estado de Israel. Yo me refiero de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, a Sudán y a Marruecos. Están en silencio total. Incluso algunos empezaron a llamar al cese del fuego o al cese de la violencia y no dicen nada, como si fuera el atacante y el que recibe, la víctima y el asesino en el mismo nivel. Esto no nos interesa, porque nos interesa mucho más la reacción árabe fuerte, muy solidaria en apoyo al pueblo palestino y a la causa palestina. ¿Y sale de quién? Sale de Egipto. Egipto es uno de los países primeros en reconocer a Israel y hacer el acuerdo de Camp David. La postura política, de moral, de apoyo, logística, fue muy buena en apoyo, e incluso para llegar al acuerdo del cese del fuego. Importante dentro de la reacción árabe es una resistencia más árabe. Desde Yemen sale muy fuerte apoyo a Palestina. Desde Irak sale muy fuerte. Estamos hablando de un eje de resistencia árabe. Está formado principalmente en el Líbano con Hezbollah, en Siria con su resistencia de más de 10 años contra los terroristas y contra el imperialismo y contra los ataques sionistas continuos para destruir el Estado sirio y para destruir a Siria totalmente. Y agradecemos el apoyo de Irán. El apoyo de Irán político, logístico e incluso militar. Gracias a este eje de la resistencia, junto con Siria, con el Líbano, con Hezbollah y Irán en especial, con todo el apoyo logístico y con todo lo que tiene que ver que la Franja de Gaza logró tener fabricación militar propio, que logramos tener estos cohetes que sí están haciendo daño y llegan hasta Tel Aviv, más allá de Tel Aviv, llegan hasta el sur y están con una capacidad, como una calidad y cualidades en esta respuesta de tener el armamento, y por primera vez estamos en una posición con ventaja con esta confrontación con Israel. Ahora, está claro que esta guerra de los 11 días, como se ha dado en llamar, va a tener implicaciones importantes, implicaciones en la correlación de fuerzas políticas, de seguridad, implicaciones desde el punto de vista de eventuales procesos negociadores, si se dan, porque la situación es muy compleja. ¿Cómo tú valorarías las consecuencias tanto para el lado palestino, para el lado israelí, para la correlación de fuerzas y eventuales procesos negociadores en el área? De la consecuencia de esta confrontación,
estas batallas de nueva confrontación del conflicto demuestra una vez más que la causa palestina es la causa central para todos los árabes, para el mundo de musulmanes y para todos los libres en el mundo. Es suficiente hacer un análisis de una panorama muy resumida para ver cómo la causa palestina vuelve a tener este peso y esta posición como la causa número uno en el mundo, que hay que poner fin a la ocupación. Es importante tomar en cuenta en que podemos decir antes del inicio del 10 de mayo, con el inicio del ataque a la Franja de Gaza, es una situación. Lo que es después del 21, con el cese de fuego, es como unilateral por parte de Israel, se considera la victoria. Y cuando estamos hablando de la victoria, estamos hablando en que, con mucho orgullo, tengo que repetirlo, escuché al secretario general de secretario de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en el aniversario 21 de la liberación del sur del Líbano, en mayo del 2000. Esta es la base donde se construyó la resistencia y apoyó mucho a la causa palestina. Fue muy claro en el tema, y esto es especial para la causa palestina, para los palestinos, para los árabes, para los musulmanes, que no hay líneas rojas y no hay limitaciones cuando está en peligro los lugares sagrados en Jerusalén, uno de los 3 lugares más importantes sagrados del Islam. Estamos hablando que si Israel continúa, habrá una guerra regional y la existencia de Israel estaría en peligro. Bueno, Bassem, una vez más, gracias por estar con nosotros en este programa que tiende a ser de análisis y sobre todo de visión de escenarios en muchas de las cosas que han pasado en la coyuntura internacional. Gracias, es la segunda vez que vienes, esperemos que no sea la última. Muchas gracias, Santiago, y al CIPI por la invitación sobre el tema de Palestina-Israel. Muchísimas gracias a ambos por compartir esas reflexiones. Los más recientes ataques a Gaza, que no son los primeros y quizás no resultarán los últimos, forman parte del plan de expansión de Israel a costa de los territorios palestinos ocupados. Indudablemente es necesario adoptar medidas urgentes para promover una solución pacífica, amplia, justa y duradera a ese conflicto. Y así nos despedimos. La próxima semana los esperamos para mirar al mundo con 2020.